Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Donde quiera que estén. Como quiera que estén. Bienvenidos al podcast más fuerte de México. Como cada jueves. Porque de tu arte a mi arte. Yo prefiero mi arte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Qué bueno, Yo qué bueno. feliz de tener al lado a un personaje de la comedia, a uno de los futuros cineastas más importantes de todo el país y probablemente de todo el mundo. Michel Franco. Fernando Sile. Mejor conocido como Federico. Carajo. Oigan, pues sean bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de... Pues bueno, es el mes patrio, ¿no? Un mes patrio, justo. El 9º mes de este año fiscal. Y sí. Ya te cayó el sato, ¿qué? No, todo bien con mis declaraciones, pa. Pero, pues bueno, justo les tenemos preparada esta dinámica. Queremos hablar de artistas mexicanos, 2 a la semana, para ser específicos. Y, pues, hoy vamos a empezar con un grande, ¿no? Con un monstruo. Con un monstruo. Yo diría el más revoltoso de todos, ¿no? Ey, jefazo. El Tian Varela de los pintores mexicanos. Rojo. Pero sí, estamos hablando, como ya vieron en el título, nada más y nada menos que José de Jesús Alfaro Siqueiros. Mejor conocido como David Alfaro Siqueiros. Pero pues sí. Y pues brevemente, nuestro querido David, él pues sí fue todo. O sea, fue militar, fue revolucionario, fue sindicalista, fue preso político, que ya hablaremos de eso. Estuvo en la cárcel varias veces. Sí. Fue muralista, fue todo lo que se les pueda ocurrir. Y pues bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Pues bueno, nada más para empezar, nació en Rosalía de Camargo en 29 de diciembre de 1896, perdón, se me fue la onda. Sí, está muy interesante eso porque se supone que nació en Chihuahua. O sea, se supone que a través de ciertos documentales y testimonios dicen que el pintor nació en Chihuahua, pero su mujer Graciela Amador Sandoval le ha afirmado a varios medios que él no nació en Chihuahua, sino nació en Ciudad de México. Sí, ¿no? Es como, diría Panda, el infame estar y no estar, ¿no? Y le dijo, además, escucha esto, o sea, además, el testimonio que dio la esposa se lo dio a la revista Hola, México. Sí, no. Igual, o sea, pasa con Luis Miguel, ¿no? Y con Belinda, que nos peleamos de que si son de México o si son de otro lugar, ¿no? Que ahí sí se sabe que no nacieron acá, pero con Siqueiros sí es todo un enigma en dónde nació, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Para los que no conocen a Siqueiros, ya mi amable Fer Sile les comentó que fue fue escritor, fue activista, fue pintor, fue diplomático y militar mexicano. Y es considerado uno de los 3 grandes dentro del muralismo mexicano, que son Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, ¿no? Que eso está muy interesante, ¿no? Son como el equivalente a lo que serían hoy en día Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón, ¿no? Como esos 3 amigos. Hasta tenían su nombre de los 3 grandes y todo. Sí, oye, sí. No lo había pensado de esa manera, pero sí, 100%. Justo. Y pues platicándoles un poco como de la juventud de este querido Siqueiros, pues aquí es muy importante hablar de qué pasó a sus 18 años de edad, que pues él junto con algunos colegas, él estaba en la Escuela de Bellas Artes, se unieron a nada más y nada menos que el ejército constitucionalista de nuestro querido Venustiano Carranza. Y todo esto fue gracias a nuestro querido Dr. Atl, que también ya tenemos un capítulo por de ahí. Ajá, sí. No confundir con Bob Ross, aunque pintan igual. Pero el Doctor Agua. Ajá. Y pues bueno, estaban luchando contra el gobierno de Victoriano Huerta. Y él, en esta etapa revolucionaria, recorriendo todo el país, como que tuvo contacto con este México profundo, ¿no? Que ya veremos cómo lo plasmó en sus obras, pero creo que es importante empezar por ahí. Porque él habla de cómo estas memorias de la revolución estaban plasmadas en toda su obra y también desde ese entonces ya su obra tenía un fuerte contenido político, ¿no? Esto ya es adelantarnos un poco, pero en 1966 tiene ¿cómo se llama? Iba a decir documental, güey, ¿no? Este mural que se llama Del porfirismo a la revolución, que está en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Impresionante, ¿no? Pero sí, yo creo que es de los más famosos, ¿no? Totalmente. Y bueno, qué importante que mencionas esto de todo el tema del muralismo y así, porque justo él ingresó, digamos, a la Academia de San Carlos y tomaba clases nocturnas justo como lo hizo Diego Rivera, ¿no? Quizás no fue el alumno ideal, pero tuvo una educación académica, ¿no? O claro, sea, claro. Al final
empezó pintando para la academia y posteriormente pues ya él adquirió un estilo, como tú bien dices, como más político y social, pero pues obviamente empezó pues por la parte académica en la famosísima Academia de San Carlos. Y es muy chistoso porque ya empieza como su etapa revoltosa desde aquí, porque justo cuando tenía 15 años de edad, se vio involucrado en una huelga estudiantil en la Academia de San Carlos que protestaba contra el método de enseñanza de los maestros. Y el director era este famoso personaje llamado Antonio Rivas Mercado. Y ahí fue el Siqueiros a decir, no, la manera de enseñar, no sé qué. Punk suicida, nuestro querido David. Ya desde chiquito era un revoltoso, digamos. Así es, así es. Y pues justo, también acá ahí cabe mencionar de su viaje a Europa en 1919. ¿Qué pasa acá? Él se va a París y ahí, como bueno, también ya nos explicarán en el próximo capítulo Mario Laitian, ¿no? Ahí conoce a Diego Rivera y no solo conoce a Rivera, sino que tiene estas primeras influencias de todo lo que estaba sucediendo allá, ¿no? Y pues como que se queda muy intrigado, particularmente como con Cézanne, ¿no? Y como uso de grandes bloques de color intenso. ¿Y qué más pasa por acá? También como en todos los recorridos que hizo, ¿no? Ahí se dio como su Eurotrip, nuestro querido Siqueiros. Sí, claro. Y tiene particular influencia de una obra del 480 de Paolo Uccello, que es la Batalla de San Romano, que vamos a dejar acá. Acá podemos ver tanto en la composición y sobre todo en el uso de colores, como Siqueiros sin duda como que se nutrió muchísimo de ese estilo, ¿no? Y pues bueno, también en estos viajes en Europa, vamos a hacer como unos años después, que esto es en 1921, ahora estaba en Barcelona, y en esta revista de nombre Vida Americana hace como un manifiesto que se llama 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. O sea, como que... Ajá, él siempre estaba llamando políticamente tanto a la juventud, ¿no? O como algún otro sector, pero siempre estaba involucrado políticamente en todo. Y en este manifiesto él escribe lo siguiente, que hay que, bueno, dice, recuperemos la gran estructura constructiva de nuestro mundo precolombino, pero no imitemos sus formas, ¿no? Teniendo este contexto igual, Revolución Mexicana, él como que habla de, güey, hay que dejar de hacer como todo lo que los europeos esperan que hagamos acá, ¿no? Y vamos a tomar como nuestras raíces verdaderas, que es un poco lo que descubrió en su vida. Sí, apropiándose de lo nuestro, ¿no? Pues decir de alguna manera y exponiéndolo pues no, así que en sus obras, ¿no? En sus murales, en sus dibujos, cualquier cosa que haya hecho, ¿no? De hecho, justo hace no mucho fuimos a una exposición de Siqueiros en Bellas Artes y es muy curioso porque en uno de sus bocetos pinta un puño, pero luego te das cuenta que es como un puño meramente como mexicano, ¿no? O sea, bueno, con nuestras raíces, por llamarlo de alguna manera, indígenas, ¿no? En donde, pues, la tez es de un color un poco más oscuro, ¿no? Al tipo europeo, ¿no? Entonces, como que quiere como que reflejar todo eso dentro de sus obras, tomando en cuenta de lo que acabas de decir, como esa frase, ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva a nuestro queridísimo José Vasconcelos, que fue secretario de Educación durante la administración de Álvaro Obregón. Y que bueno, aquí es muy interesante, ¿no? Porque dentro de la revolución de tantos golpes, caballazos, pistolazos, todo lo que hubo en este periodo, pues quien triunfa, bueno, puedes decir que triunfan varias personas, ¿no? Pero como que quien se queda con todo eso, pues es Álvaro Obregón, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Mientras él era secretario de Cultura, esa secretaría ni existía, es de este siglo. Pero cuando era secretario de Educación, él tiene este gran proyecto, ¿no? De varias cosas. Uno, alfabetización. Y también él desarrolla este concepto que él llama la raza cósmica, ¿no? Porque después de, no sé, semejante balacera, pues hay que subirnos el autoestima. Claro. ¿No? Y él cree en la educación de varias formas, pero primero con un reconocimiento a la identidad mexicana, ¿no? Saber quiénes somos y sí adorar quiénes somos. Entonces ahí ya, pues somos los mestizos, somos los indígenas, ¿no? Claro. Y dentro de este proyecto, tanto de alfabetización como de arte principalmente, tiene esta idea de hacer arte con fondos públicos y empieza a financiar todo esto. Y entonces es ahí donde Clemente Orozco, donde Diego Rivera y Siqueiros hacen montones de murales por encargo de Vasconcelos, porque aquí otra vez, que bueno, ya luego hablaremos del comunismo en la vida de nuestro querido David, pero ya se habla de un arte colectivo, ¿no? Él cree que el arte en el caballete es un arte en decadencia, es un arte elitista. Entonces creen en llevarlo a las masas, en poderlo ver en la calle, en que sea brutal, en que sea enorme, ¿no?
porque no todo el mundo puede ir a un museo, pero sí todo el mundo puede pasar caminando y ver eso. Y si en eso que estás viendo gigante en la calle tú te ves reflejado, como bien dice Wally, ves el puño, ves a alguien que se parece a ti, ¿no? Así es como empieza a surgir el movimiento muralista mexicano, que fue como nuestra carta de exportación, ¿no? En el movimiento de las vanguardias. Fue lo que se estaba haciendo acá en este boom vanguardista a nivel mundial. Tal cual, ¿no? Y justo es algo muy importante lo que dices, ¿no? O sea, al final, el dejar a un lado como todo el caballete y llevarlo como a los murales, y es como parte, pues, también de la propaganda comunista, ¿no? O sea, hacer como algo muy grande para las masas, porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y todo eso le va beneficiando poco a poco dentro de su discurso y dentro de sus obras. Que a mí algo me llama la atención, y no sé qué opines tú, muchas personas dicen que su carrera artística se vio como truncada o se vio como frenada con frecuencia debido a su activismo político, ¿no? Claro. Pero él decía lo siguiente. Decía que su activismo político realmente alimentaba su arte. Claro. O sea, era una manera, o sea, decía como que una cosa no estaba peleada con la otra, sino que su arte iba de ese mismo activismo político, ¿no? Y creo que pues perfectamente lo puedes ver en sus obras, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene una carga social y política, ¿no? Claro. Hasta el punto de llegar a ser, pues sí, como tú bien dices, bueno o malo, te guste o no, fue una carta de exportación, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, ¿no? Ey. Y se veía pues en todos lados, tal cual. Claro, y también, o sea, ahí va como con la mano del proyecto de Vasconcelos, con la raza cósmica, que la revolución se convierte como en esta gran epopeya, ¿no? Como en este mito fundacional. Entonces era lo que estaba, o sea, lo podemos ver en el cine, ¿no? Lo podemos ver en la literatura y también lo vemos en el arte, ¿no? Porque era como esa, pues, primera identidad, ¿no? Y también es como dejar a un lado lo religioso, cambiar como las iglesias por bibliotecas, como que en este proyecto educativo pues se usó de todo para cambiar al país culturalmente. Sí, realmente creo que Vasconcelos tiene una carga muy importante dentro de México, ¿no? O sea, sí se le achacan muchos pues, logros, ¿no? Digamos, Ey. en cuanto a educación. Sí. Y de hecho, el mismo Vasconcelos apoyó, no sé si directamente a Siqueiros, pero a Diego Rivera también para ciertas becas y que puedan estudiar en el extranjero y pues así pues mejorar el arte y pues obviamente pues representar a México de una manera digna, ¿no? Ante el mundo. Y eso es algo pues, positivo para él también, ¿no? Claro. Sí, y ahora volviendo a esto, ¿no? Como de qué es lo que deja Siqueiros en el mundo, les vamos a platicar un poco. Que bueno, él se exilia en Los Ángeles en los años 30 y aquí pasa muy chistoso porque hace este mural que vamos a dejar acá, que se llama La América Tropical, que es del 32, y aquí dibuja a un indígena mexicano crucificado en una doble cruz con un águila americana. Okay. O sea, llegó a ese país a cagarse en ese país como el punk que era. Un aplauso a nuestro queridísimo David. Aplaude. Unos huevotes tenía, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y pues bueno, así fue toda su vida, ¿no? O sea, justo en esos mismos años 30, digo, no sé si traigas algo preparado de esto, pero pues también fue encarcelado, ¿no? O sea, ya... Montones de veces. Creo que 6 veces lo encarcelaron. Sí, a ver, creo que cuéntanos 6 más de veces. eso. Sí, pues bueno, o sea, justo se vio pues, implicado ya directamente como parte del sindicato del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y fue encarcelado pues varios tiempo y pues luego se fue al exilio, ¿no? No solo en Los Ángeles, sino que estuvo rotando ahí por varios lados, todos lados del mundo, ¿no? Porque pues precisamente pues era un revoltoso, ¿no? Y pues justo donde creo que pues peor la pasó, no sé si bien o mal, porque dicen que era la peor cárcel de México, ¿no? Fue pues cuando llegó a Lecumberri, ¿no? Así y dicen es. que ahí hizo una serie pues, de litografías con temas políticos y, pues, y muchas de esas pues también se expusieron en Estados Unidos. Pero es chistoso que se hayan expuesto en Estados Unidos pues por todo esto que platicábamos, ¿no? O sea, Estados Unidos, estamos hablando del país como... consumista y que está como muy en contra del comunismo y demás. Y llega este cuate y hace este tipo de obras y se vuelve, pues ahora sí que alguien, pues súper polémico, ¿no? O sea, está comentado para bien o para mal, pero es polémico y eso, quieras que no, hablen bien o mal de ti, pero que hablen de ti, pues te da mucha fama, ¿no? Y Siqueiros consiguió la fama. Sí, no, totalmente. O sea, y ahora volviendo como al comunismo, es muy importante hablar de, pues, León Trotsky, ¿no? Sí, claro. Que bueno, León Trotsky fue como igual uno de los líderes de la Revolución de Octubre, o sea, junto con Stalin y con Lenin. Pero pues luego el querido Trotsky acaba en México por múltiples razones, hubo un conflicto enorme con Stalin y pues había un montón de diferencias, ¿no? O sea, principalmente, o sea, como que ideológica, bueno, de manera ideológica,
Ay, perdón, perdón. Ya Ya se me fue. fui, ya me fui. No, pero como su manera de ver el comunismo, ¿no? O sea que, por ejemplo, Trotsky creía ¿cómo se le llamaba? Como en la revolución permanente. Él creía que el comunismo tenía que establecerse en un montón de países, ¿no? Ujú, ujú. Y a donde iba quería armar una revolución, a diferencia de Stalin, que lo que él quería era como primero nos enfocamos solo en Rusia y hacemos como experimento, bueno, no tanto experimento, pero tiene que funcionar solo acá. Y luego nos diversificamos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, como que también en temas de burocracia y estructura del partido tuvieron un montón de diferencias, pero bueno, eso hace que se venga Trotsky a México en el exilio y como huyendo un poco. Ujú. Y pues bueno, el querido Lázaro Cárdenas, gracias a Diego Rivera, ¿no? Presidente, sí. Ujú. Pues justo logran como darle asilo político por acá. Y aquí hay otra cosa, porque sí, estamos hablando de Siqueiros como comunista, pero Ujú. hay diferentes vertientes, ¿no? Está la stalinista, está la, ¿cómo se llama? Y bueno, y aquí la trotskista, Sí. que entonces él como stalinista es de, güey, yo no puedo tener este güey enemigo y traidor Literal. en mi país. Y si a eso le sumas que ese güey está en México gracias a uno de tus grandes compas, pues cómo está la cosa, ¿no? Fue un tema complicado, ¿no? O sea, Ujú. al punto en el que justo cuando, bueno, no sé si vas a hablar como del atentado que hubo, ¿no? Así es. Debido a justo lo que menciona Fer anteriormente, pues eran tres personajes emblemáticos de la Revolución Rusa, ¿no? Que estamos hablando de la primera revolución, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es Lenin, Trotsky y Stalin, ¿no? Así es. Lenin se queda como líder, digamos, y después cuando va como a, ¿cómo se dice? Como a delegar el poder hacia Stalin, pues entran muchos conflictos y Trotsky es uno de los grandes detractores de Stalin y pues es cuando recibe el asilo en México, ¿no? Y pues Siqueiros no está pues, de acuerdo pues con Trotsky en varias cosas, en varias situaciones, y pues causa un atentado en contra de él, ¿no? Parece que lo quiso matar junto con un grupo, Así ¿no? es. Y estaban coludidos con el guardaespaldas de Trotsky. Exacto. Y sí, justo, pues bueno, esa casa, para quienes son de aquí, la Ciudad de México, está en Coyoacán, en la Ujú. colonia del Carmen, si no me equivoco, está ahí por Churubusco. Y pues ahí todavía puedes ver como los rastros de los balazos, ¿no? O sea, porque sí fue un atentado como choncho. Sí, le van a matar, literal, Ajá, ¿no? literalmente. Y pues obviamente pues eso pues, como todo en su vida le trajo varios problemas, ¿no? Y ahí fue donde tuvo este exilio, ¿no? Donde se fue a Chile Así es, en el con 41. su amigo Pablo Neruda en 1941, ¿no? Y bueno, pues allá también estuvo haciendo cosas, ¿no? Estuvo pintando, ¿no? En Chile, también en 1944 emigró a Cuba, donde pintó también una obra más famosas que se llama Alegoría de la Igualdad Racial en Cuba, ¿no? Pues porque también justo Cuba también se apega mucho al discurso que Hasta la también victoria siempre. quiere justo Siqueiros, ¿no? Pues con todo el tema de Fidel, el Che Guevara, Raúl Castro, ¿no? Entonces, pues también es importante mencionar eso, ¿no? O sea, se fue, pero realmente nunca se fue, ¿no? No sé cómo decirlo. Exacto. Sí, no, y creo que ahí también es como, pues importante que, por ejemplo, como decías, en Lecumberri o ahora en Chile, y contestando un poco a tu pregunta de si era más artista o más activista o cómo, o si su activismo contaminaba como su arte, yo creo que, como tú bien dices, iban muy de la mano. Él no perdía el tiempo y yo creo que, pues era alguien que recorrió tantas partes del mundo y se nutrió de todas estas partes del mundo, ¿no? Ya vemos, no sé, lo que pasó en Europa y todo lo que vio del 480, lo que vio con el cubismo, como que se iba nutriendo y lo vemos en todos los lugares donde pudo hacer algo, ¿no? O sea, nunca perdió el tiempo y nunca dejó de hacer obra. Pues estamos hablando de alguien que nació en 1898, creo. Sí, claro. Ajá, justo, que nació en la última década del siglo XIX. O sea, el cine apenas estaba inventándose. No, 1896. 96, Ajá. una disculpa, pero sí, como que le tocó eso, le tocaron las vanguardias y muere en el 74, pero tenemos obras en los 60. En cada década del siglo XX prácticamente tenemos como alguna obra de él, ¿no? Entonces siempre estuvo haciendo. A mí lo que me llama mucho la atención y que me gustaría como platicar contigo de esto, o sea, brevemente, es que, o sea, a pesar de que obviamente fue apoyado por Vasconcelos, ¿no? Tuvo un boom impresionante con Orozco, al lado, Rivera, pero también no podemos dejar a un lado que fue un cuate revoltoso, ¿no? Que fue un cuate que causó muchos problemas pues, dentro de la sociedad, para el gobierno y demás. A pesar de todo eso, en 1952 inició el proyecto de los murales de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón. Y, exacto, libre, autónoma y gratuita. Y like. Laica. Pero, o sea, a mí me llama mucho la atención porque al final
yo creo que la gente reconoció el talento, ¿no? Ah, sí, no. O sea, estamos hablando de murales de dimensiones estratosféricas, ¿no? O sea, son metros por metros. Y el cuate aún, a pesar de su pésimo historial que tenía, ¿no? Pues siempre tenía pues, chamba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro, es que ahí es entrar en ese dilema, ¿no? Como de chance, por ejemplo, también hubo como problemas con López Mateos y se le acusa de disolución social, ¿no? Esto ya fue un poco después, pero sí no puedes negar lo que representa para tu país y la figura que es como culturalmente. Yo, la verdad, todo bien con... O sea, para mí yo creo que sí es de mis favoritos. Sí. Tal vez de los 3 grandes muralistas, yo creo que sí es el que más... Sí, y creo yo que dentro del arte internacional, o sea, hoy en día vas al MoMA o cualquier de sus museos así como, pues sí, en Estados Unidos, pero a lo mejor vas a algún internacional y yo creo que el mejor cotizado hoy en día es Siqueiros. Sí, sí, sí. Sí, de los 3 grandes, yo creo que sí es el mejor posicionado, ¿no? Oye, y volviendo nada más a esto de la UNAM, Uh-huh. justo allí creo que ya sigue hablando de lo político, pero ya no es tanto, digamos, al menos como en cuanto a imagen, como de la revolución y así. Pero sí está este mural, que se los vamos a poner acá, Sí. que aquí podemos ver fechas importantísimas de México, ¿no? Y quiero ya hacer una mención especial a la película de Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, Uh-huh. que hay un momento en el que están como pintando ese mural, como una de las protestas que hubo en los 90 en la universidad. Y hay un diálogo que me parece genial porque alguien viendo como este acto de vandalismo que hay hacia como el mural, yo no lo considero eso, pero bueno, dicen, ¿qué pensaría Siqueiros, no? De que están vandalizando su obra y no sé qué. Y dicen, Siqueiros estaría de acuerdo. O sea, digo, yo no topo como la referencia que dices de la película, pero pues creo que sí estaría de acuerdo, ¿no? Pues al final él sería el primero en hacer algo así, ¿no? Totalmente, Ajá, totalmente. en decir como, pues hay que protestar, hay que exigir, ¿no? Hay que pedir el cambio, ¿no? Y si no estamos de acuerdo, pues Exacto. hay que llamar la atención de alguna u otra forma, ¿no? Sí, justo. Y también, vaya, es que es interminable la clase de cosas que hizo, ¿no? También nos falta hablar de Nueva York un poco, que yo sé que tú ahí nos traes un dato y un discípulo bastante importante. Pues sí, ¿no? O sea, Siqueiros estuvo en Nueva York pues, por temporadas, ¿no? Así como Diego Rivera y Frida Kahlo, y así iban y venían, exponían, hacían uno que otro mural por allá y demás. Pero bueno, ¿no? Una de las cosas más pues emblemáticas o importantes que hizo por allá fue que tuvo a un discípulo, como bien dijo aquí mi estimado Fer, que fue nada más y nada menos que Jackson Pollock, ¿no? Así es. Que es del expresionismo abstracto, este personaje que inventó el dripping y demás, pero no nos vamos a meter en él, sino en Siqueiros. Y pues bueno, ¿no? O sea, estás hablando del calibre de un artista que fue mentor de uno de los artistas más importantes de toda, pues, así que el arte de Norteamérica, ¿no? Así es. Entonces, pues sí es alguien al que hay que ponerle como cierta atención, ¿no? Claro, y también dentro de esa lista de cosas tenemos que, o sea, luchó como voluntario en la Guerra Civil Española, ¿no? También estuvo cuando cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez. O sea, estuvo como en momentos históricos bastante importantes. Sí. Y estamos hablando de un luchador revolucionario, ¿no? Como que por donde lo veas es estudiable. Sí, claro, por uno u otro, ya sea como artísticamente o como socialmente o como políticamente, pero ahí está, ¿no? Exacto. Y yo creo que es un personaje que al fin de cuentas, como te digo, te puede gustar o no, pero es un representante de México a nivel mundial, ¿no? Así es. Y creo que su obra, pues, habla de eso, ¿no? Y creo que justo pues, los murales, ¿no? O sea, creo que el muralismo mexicano es de lo más importante, ¿no? Como dijiste, o sea, el mural que está en el castillo de Chapultepec puede ser que sea de los murales más importantes de todo México, ¿no? Y también fue tan famoso o alcanzó tanta fama que se realizó el Poliforum Cultural Siqueiros, ¿no? Que es una obra, pues, como magna, no sé, como El mural dedicada- más grande del mundo. Exacto. Hecho por Siqueiros, ¿no? Hecho por sicarios. por Siqueiros. Y que fue inaugurado por el presidente Luis Echeverría, ¿mande? Casi antes de que se muriera, ¿no? Sí, justo. Sí. Pero pues es como la obra magna, ¿no? Es como la culminación que tiene este güey a su gran carrera artística, pues el Poliforum Cultural Siqueiros, ¿no? O sea, porque al final, pues tiene como este estilo, ¿no? O sea, que es muy interesante si nos metemos ya al estilo, ¿no? O sea, independientemente del discurso que siempre da, es un estilo que constantemente está en movimiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro. Como que los personajes siempre están como en movimiento y
sobre todo es muy importante los colores, ¿no? Tú platicaste de los colores desde cuando se va a París y con todo el tema de Cézanne, pues como que sobresalen los colores y también eso es como un sello muy característico de Siqueiros, ¿no? Y también creo que es alguien muy consciente del espacio, ¿no? Sí. Como mezclar la arquitectura, que las cosas tengan dimensiones y que no solo esté todo como en un plano. A mí eso me parece impresionante. O sea, en el mismo Poliforum, como es como que un dodecágono, creo que se llama ese cuerpo geométrico. Y pues sí, su estilo también muy reconocible y pues bueno, como todo lo bueno en esta vida. Tiene que llegar a su fin. Y pues David Alfaro Siqueiros colgó los tenis en Cuernavaca, Morelos. ¿Por qué morirías en Cuernavaca, Ciudad de la Morelos? eterna primavera, güey. Literal. No, pues, justo por eso. Sí, Ajá, Morelos, Cuernavaca. anfitrión del mundo. Morelos en Cuernavaca, está fuerte. En el rollo. El 6 de enero de 1974. O sea, sí, hace pues ya como, ¿qué es? Como 50 años. Ah, sí, pues el siguiente año se cumplen 50 años de haber muerto. ¿Cómo ves? Ujú. Pero bueno, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia en México, tanto política como social y artística. Y pues qué mejor que para abrir nuestro mes patrio dentro de este programa que con David Alfaro Siqueiros y Fernando Siller. Así es, así es. Y pues bueno, como bien dijo Wally, Siqueiros murió. Y no dejen muertas nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar aquí abajo. Porque tu arte me arte en todos lados, en YouTube, TikTok, Instagram. ¿En cuántas de esas nos sigues? Yo ninguna, la verdad. Yo sabía eso. Pero bueno. No estoy ni en el grupo de WhatsApp, pero... En el de amigos. En el de la nómina sí estás. Pero pues bueno, Pues bueno, porque de tu arte me arte. yo prefiero mi arte. Adiós, Bye. saludos. A ese sí métanme, No, en este tú no estás.